muchas pacientes que a los 25 o 30 años me dicen, yo no quiero tener hijos. Ok, mira a esa misma mujer en 15 años. Sí, 100%. Y va a estar en la clínica llorando porque no se puede embarazar. Estamos en este momento enfrentando una cantidad de mujeres que no pueden embarazarse o que tienen dificultades por su edad, solamente por eso. Estamos de vuelta aquí en Modo Salvavidas by Célica. Estamos con el doctor Germán Ospina, ginecólogo obstetra con especialidad en fertilidad. Y estábamos platicando, bueno, de los diferentes tratamientos adecuados para las pacientes cuando acuden a tu consulta. Y ya nos estás explicando un poquito como de la baja y la alta complejidad. A mí me gustaría saber, dentro de esa categoría que tú llamas baja y alta complejidad, ¿cómo se dividen o cuáles son los procedimientos que tú llamarías? Bueno, estos son de baja complejidad para estas pacientes y los de alta complejidad. En palabras sencillas, nosotros nos referimos a un tratamiento de baja complejidad cuando la unión del óvulo y el espermatozoide se da dentro del cuerpo de la mujer. Es decir, que cualquier tratamiento que hagamos encaminado a que la fecundación sea intracorpórea se llama baja complejidad. Y todo lo que sea unión de gametos, o sea, óvulos y espermatozoides por fuera del cuerpo de la mujer, es decir, en un laboratorio de fertilización in vitro, es lo que se llama alta complejidad. En la baja complejidad están los tratamientos como la inducción de la ovulación, la estimulación ovárica, la inseminación artificial, y en el lado de la alta complejidad está la fertilización in vitro, la inyección de espermatozoides, la donación de óvulos, el diagnóstico genético para implantación. Todos estos procesos se llaman de alta complejidad. Y aquí quisiera decirte algo, es que se confunde mucho la inseminación con la fertilización in vitro. Sí. Pero la inseminación, como su nombre lo dice, insemino, o sea, tomo el semen y lo inyecto dentro del cuerpo de la mujer para que el semen fecunde el óvulo o los espermatozoides fecunden el óvulo dentro de la mujer. Mientras que el in vitro consiste en unir, como su nombre lo dice, en un laboratorio de fecundación in vitro, el óvulo y el espermatozoide. Y en ese orden de ideas, digamos que hoy en día está muy arraigada la parte de preservar la fertilidad, ¿no? O sea, hasta qué punto la mujer ya puede postergar y yo creo que hasta cierto punto planearlo, ¿no? Porque realmente si es una planeación el congelar los óvulos de la mujer. Y en esto te hago una pregunta puntual porque yo he escuchado a muchos ginecólogos que hablan sobre que las mujeres de pronto están congelando sus óvulos pues no a tiempo, o como decías tú, de esos óvulos que son de la mujer de 20 años, de todo, pero también yo digo, pues una de sus 24 años de pronto no está pensando en eso. Y entonces, ¿cómo lo verían ustedes? Te agradezco inmensamente por hacerme esa pregunta. O sea, y quisiera tal vez que fuera uno de los mensajes importantes de esta charla. Y es que, como comentamos hace un momento, la posibilidad de embarazo de la mujer es buena hasta los 35 años. Sí. Pero de ahí en adelante vamos en un declive muy fuerte, 35, 38, 40 y bajamos. Y ese fenómeno es universal, o sea, se ocurre en América, Asia, África, Europa, es exactamente igual. Y hemos visto un fenómeno muy grande en la postergación de la maternidad. Es decir, las mujeres hoy se embarazan más grandes. No hay nada que hacer. Y entre mayor sea el nivel educativo de las mujeres, más grandes se embarazan. O sea, la que estudia, la que hace especialización, posgrado, maestría, esa se embaraza mucho más grande comparado con la que es bachiller. Okay. Entonces, estamos en este momento enfrentando una cantidad de mujeres que no pueden embarazarse o que tienen dificultades por su edad, solamente por eso. Sí. Entonces, hace algunos años apareció la posibilidad de congelar los óvulos. El nombre técnico es la vitrificación de óvulos. Es decir, almacenamos los óvulos en un laboratorio. El momento ideal para hacerlo es 35 años o antes. ¿Por qué? Porque vas a guardar óvulos buenos, muchos y de buena calidad. Hasta los 38 de pronto se puede estirar esa cuerda. Pero de ahí para adelante no vale la pena congelar óvulos porque vas a congelar óvulos de muy mala calidad. Y el objetivo es que tú congeles óvulos buenos para que en el futuro la opción de embarazo sea buena con esos óvulos que guardaste. Entonces, es un fenómeno social muy grande que está creciendo muchísimo. En la clínica tenemos un programa que acabamos de lanzar que se llama FemPower. FemPower es eso, empoderamiento femenino. O sea, que la mujer pueda decidir sobre su maternidad y pueda decidir si quiere embarazarse, ya no solo si quiere embarazarse este mes o el siguiente con los anticonceptivos, sino en 5, en 10 o en 15 años. Porque, ¿qué veo yo en mi consulta? Muchas pacientes que a los 25 o 30 años me dicen, yo no quiero tener hijos, no me interesa y no lo tengo ni siquiera en el plan último de mi vida. Sí. Ok, mira a esa misma mujer en 15 años. Sí, 100%. Y va a estar en la clínica
llorando porque no se puede embarazar. Ahora, ¿cuál es la solución? Pues congelas tus óvulos. Si en 10 o 15 años finalmente decides que no querías embarazarte, pues no los usas. Los puedes donar, los puedes descongelar, no pasa nada. Pero si los tienes guardados, vas a poder tomar la decisión de al menos tener una oportunidad de embarazarte en el futuro. Entonces, hoy en día hay un programa grande de congelación de óvulos o vitrificación de óvulos Sí. que se hace antes de los 35 años. Y hay programas de congelación de óvulos no por razones sociales, que es esto que te estoy comentando, sino por enfermedades. Paciente con endometriosis, paciente con cáncer, paciente con enfermedades autoinmunes. Esas pacientes pueden quedar infértiles muy rápidamente porque se les acaban los óvulos. Entonces deberían congelar sus óvulos a tiempo. Pero en el primer segmento que me preguntabas, yo creo que la vitrificación de óvulos por razones sociales va a ser no solo un método de reproducción asistida, sino un método de planeación familiar. O sea, tú puedes planear tu familia si tú congelas tus óvulos. A 10 años, a los años que quieras. Y te hago una pregunta puntual. Es decir, digamos que una mujer congela sus óvulos a los 25 y se quiere embarazar, o decide embarazarse a los 40. ¿Las probabilidades de éxito también son ligadas a la edad en ese momento o ya no tiene nada que ver la edad? Es decir, ok, yo congelé mis óvulos a los 25, estaba perfecto mi óvulo, divino, no sé qué. A los 40 que yo implante ese óvulo de 25, ¿la implantación del óvulo va a ser igual de efectiva que si tuviera 25 o la edad ahí ya no es un factor? Si no ha pasado nada, digamos que dramático en la vida de esa mujer, si no ha tenido un cáncer o una miomatosis uterina o adenomia, o sea, si no pasa nada raro, la posibilidad de embarazo va a ser la misma que tenía a los 25 años cuando congeló sus óvulos. Esa es la magia de la congelación, que mantiene estable en el tiempo la posibilidad de embarazo con los óvulos que guardó, que para mí, yo se los digo en cámara, o sea, el tema de la congelación es una locura científica. O sea, congelar un óvulo y dejarlo guardado en un tanque de nitrógeno 20 años y luego descongelar y obtener un bebé de ahí es una cosa, locura, es una locura. La verdad es que hoy en día lo vemos como, sí, normal, es la congelación, lo volvemos rutina, pero cuando tú lo analizas, y eso mismo aplica para los embriones, por ejemplo. Hay embriones que duran congelados muchos años. Es un avance realmente espeluznante lo que hacemos en medicina reproductiva. Y en tu opinión personal, ¿el congelar un óvulo o congelar un embrión cambia la tasa de éxito? Sí cambia la tasa de éxito, porque evidentemente cuando tú congelas un óvulo, tú no sabes si ese óvulo se va a convertir en un embrión. Ya. Si tú congelas un embrión, ya tienes una posibilidad real de embarazo. Pero congelar embriones tiene un problema. Y es que si llegas tú a los 25 años con tu novio y congelas los embriones, vuelves a los 35, ya vas a haber tenido 10 novios después del que tenías. Y los embriones eran del novio a los 25. Entonces ya no fue la mejor opción. Exactamente. Entonces por eso en esos escenarios es mejor congelar óvulos. Y, por ejemplo, digo, esta es una pregunta ya un poco más personal hacia ti. ¿A ti te llega desde la parte ética un ataque por la parte de congelar embriones? O, pues más que nada embriones, porque los óvulos de pronto no, pero de la parte ética de congelar embriones, de la parte religiosa, de todo este movimiento, pues me imagino que también te ha de llegar ese tipo de situaciones. Sin duda alguna, y he tenido conversaciones en muchos escenarios diversos, religiosos, culturales, teológicos difíciles, porque cuando congelamos un embrión, existe la interrogante, o sea, ¿un embrión es un ser humano? ¿O es un ser humano en potencia? ¿O es simplemente un embrión que tampoco se iba a implantar en un ciclo normal de una mujer? Entonces es una discusión muy profunda desde el punto de vista ético, moral, religioso, pero lo que puedo decirte es que hoy en día tratamos de hacer un ejercicio responsable de la medicina reproductiva y evitar la congelación de embriones supernumerarios. Es decir, tratamos de congelar los suficientes para tener una buena posibilidad de embarazo y eventualmente para un segundo embarazo. No tiene sentido hoy en día tener congelados más de 4, 6, 8, 10 embriones. Eso es una práctica realmente ya en desuso. Por eso mismo que tú dices. Entonces creo y hago un llamado. Yo fui presidente de la Sociedad Colombiana de Fertilidad 4 años y hablamos mucho de ese tema, de hacer un ejercicio responsable de la medicina reproductiva, particularmente en esos temas éticos, que no es el único que hay alrededor de... Bueno, sí, son miles. Sí, pero es un punto muy importante y hay que ser muy juiciosos en eso. Y yo creo que también ahí el tema ético va mucho hacia cuando no los utilizan, ¿no? Es eso. Claro. ¿Qué haces con el embrión? Exacto. ¿Cuál es el destino de esos embriones? Yo te digo, mira, el destino es uno de estos 4. Y evidentemente el destino de esos embriones depende 100% de la pareja
a la que pertenecen esos embriones. Claro. Número 1, pueden seguir congelados indefinidamente. Número 2, pueden ser donados a otra pareja que no pueda tener hijos. O sea, hay muchas parejas que no producen ni óvulos ni espermatozoides. Y tú le puedes donar esos embriones a una pareja que no tenga esa posibilidad. Tercero, descongelarlos y desecharlos. Y eso suena un poco fuerte, pero yo he tenido parejas que han ido a la clínica, descongelamos los embriones, les entregamos a ellos los embriones y ellos hacen una ceremonia familiar, como si fuera una especie de despedida de los embriones. Sí. Y el cuarto es donar los embriones para investigación. Nosotros hacemos pues cosas en laboratorio donde se requieren embriones para poder avanzar en temas de medicina. Hoy lo hacemos en embriones de animales o en embriones que son o que murieron durante el desarrollo, pero eso es un posible cuarto destino. Y en cuanto, por ejemplo, en esta parte de investigar sobre ellos, y va mi pregunta dirigida es, los avances en el diagnóstico genético pues ha cambiado, ¿no? O sea, yo también, ahí entra otra discusión ética y este es un tema que me encantaría tocar contigo. Mucha gente ya hoy en día dice como, tú puedes escoger el color de ojos de tu hijo, si es niño, si es niña, como quieres que sea. Tú estás viendo esa parte también. ¿Qué podrías hablar sobre este tema genético de los embriones, sobre la modificación genética realmente de lo que se está creando en la parte de infertilidad? Porque yo creo que, como tú lo mencionaste, la biología de la reproducción es fascinante. O sea, lo que ustedes logran hacer para las pacientes y para las parejas es espectacular. O sea, le das posibilidades de una felicidad eterna a la gente. Y yo te lo digo como madre, o sea, es un amor que uno no cambia por nada del mundo. Pero ¿no crees que es un límite que uno ya no debería cruzar? Evidentemente hay unos límites que no debemos cruzar. Y espero que la conciencia social y la conciencia médica nos siga manteniendo en esa raya. Pero sin duda alguna la reprogenética, que es la genética alrededor de la medicina reproductiva, ha tenido avances increíbles en los últimos, te digo, 10 años. O sea, ¿no? Sí. Ni siquiera 50, ¿no? En los últimos 10 años es una barbaridad lo que hemos avanzado en el estudio genético. Y es cierto que yo puedo estudiar el material genético de un embrión. Yo puedo obtener los óvulos de una mujer, los espermas de su pareja, tengo un embrión y puedo estudiar genéticamente ese embrión. Y yo puedo decirle a la pareja, mira, este embrión es un embrión sano. Obviamente, cuando recibo el resultado del material de cromosomas del embrión, yo sé si es un niño o una niña. Sí. Hay países donde eso está prohibido. Hay países como en España, por ejemplo, tú no puedes informar el sexo de los embriones. Okay. Pero hay muchos otros como Colombia donde eso no está prohibido. Es decir, yo te entrego tu informe y tú vas a poder ver el embrión número 1 era un niño sano, el 2 una niña sana. Pero cuando utilizamos esto, no es que se utilice de forma indiscriminada, lo utilizamos cuando hay una indicación médica para hacerlo. Mujeres mayores de 40 años, porque el riesgo de tener embriones enfermos es mayor. Parejas que tengan antecedentes de enfermedades genéticas heredables en su familia. Número 3, bebés anteriores con trastornos genéticos. Pero hoy en día estamos teniendo una cuarta y es que las parejas llegan solicitando estudio genético de los embriones. Entonces, digamos que yo no puedo negarles esa posibilidad, pero debo explicarles a las parejas que esto es un estudio genético que tiene unas indicaciones claras. Y por último, quisiera decirte que nosotros hoy en día no podemos hacer una modificación genética o una edición genética, es el término exacto. Es decir, yo no puedo cambiar algo del embrión. Algo del embrión. Yo puedo saber cómo viene el embrión. Perfecto. Pero no puedo cambiarlo. Hay un par de historias un poco fuertes en el mundo de edición genética. En Japón se hizo una edición genética de unas mellizas para que fueran inmunes al VIH. Pero eso generó una controversia enorme, médica, pues claro, ética, moral. Entonces te diría que la edición genética hasta este momento es una práctica que está proscrita. Es que es un arma de doble filo, porque como se puede usar para bien, como tú dices, prevenir enfermedades, no sé, o sea, de esos cánceres que sabes sí o sí que se va a pasar a heredar a sus hijos, cáncer de mama, por ejemplo, ese tipo de cosas, pues claro, yo creo que ahí le das la posibilidad a esas mujeres que dijeron, yo no quiero tener hijos porque yo no quiero pasar esta enfermedad a mis hijos y de pronto seleccionar ese embrión que no lo tenga, pero te digo otra vez, es como una línea muy delgada, es jugar a ser... Pues no Dios, pero sí como seleccionar que sí, que no me gusta, la perfección hasta cierto punto, no sé. Es cierto, pero no quisiera perder esta oportunidad para contarte algo. Los seres humanos tenemos miles de genes y podemos ser portadores de enfermedades en nuestro genoma.
Ser portador es decir que yo tengo un gen que está Sí. alterado, pero yo soy una persona sana. Pero si yo uno mi material genético con otra persona que tenga el mismo gen alterado, nuestros hijos pueden tener esa enfermedad. Sí. Entonces, hoy en día hacemos unos estudios que se llaman CGT, que es el Carrier Genetic Test, que es un panel de portadores para enfermedades recesivas. Y yo puedo decirle a una pareja, mira, ustedes dos son portadores del mismo gen, por ejemplo, de autismo, fibrosis quística, hiperplasia suprarrenal, y así son 300 o 400 enfermedades que podemos evaluar. Entonces, si yo le digo a esa pareja, mira, ustedes tienen este riesgo, esa pareja tendrá una indicación de hacer estudio genético de sus embriones. Y hace unos 5 años en una conferencia le dije, mire, yo creo que en el futuro todas las parejas antes de embarazarse se van a hacer Tienen que hacer, este sí. estudio. Y me dijeron, no, eso está loco, Y ahora ¿cómo se todos. ocurre? Hoy en día, en reproducción asistida, todas las parejas que van a la clínica, al menos le decimos, mire, esto se puede hacer, Tiene que. no se puede hacer. Entonces creo que sin duda alguna la genética es una Es ventana hermoso. abierta a un montón de cosas, ¿no? Y es hermoso, o sea, yo Es amo espectacular. yo creo que es fascinante y la gente no sabe todo lo que se puede hacer con la genética, pero sí, es esa delgada línea. Ujú, de Delgada acuerdo. línea que a veces no se ve, que yo creo que, pues sí, o sea, en países como Estados Unidos, donde la tecnología avanza por millón, mantener esa línea es muy difícil. Aunque sabes que la transferencia de tecnología de hace 20 años era más o menos 5 años. Es decir, lo que se hace en Estados Unidos, en Colombia lo hacemos 5 años después. Ahora es cuestión de meses. Claro, es que Es cuestión ya de meses. se vuelve una locura. Sí. Me gustaría hablar ahora un poco sobre la parte mental Ujú. y emocional de las pacientes. Sí. Yo creo que tú has de tener más de 5,000, 8,000 historias de Sí. parejas, peleas en tu consultorio. Para ti como médico que te dedicas a esto todos los días de tu vida, ¿cómo lo manejas tú? O sea, no tus pacientes, tú Sí. emocionalmente, porque tú cargas con la esperanza de todas tus pacientes y ellas depositan esa confianza en ti. Tú las asesoras, tú las guías, estás ahí. Yo creo que mucho tiempo de su vida, esperemos que no tanto, pero sí. ¿Cómo lo conllevas tú en tu estilo de vida? Es la primera vez en la vida que me preguntan eso en una entrevista. Siempre me preguntan al revés. Siempre preguntan cómo manejo la emoción de la paciente, la emoción de la pareja, cómo manejo el estrés de ellos. Pero es cierto, bueno, ¿y qué pasa con mi estrés? ¿Qué pasa con mis emociones? Y lo primero que te digo es que el día que yo deje de sentir emoción por lo que hago, estoy perdido. Claro. Estoy en el lugar equivocado. Es inevitable no generar lazos y nexos emocionales con tus pacientes porque se trata de un tema muy importante. Sí, claro. Es el futuro de estas personas, una familia, un proyecto de vida. Pero eso es difícil. Yo salto de una consulta que es la felicidad absoluta, donde nos abrazamos y lloramos de la emoción, y paso a una consulta de la tristeza infinita por un embarazo que se perdió o por una prueba de embarazo negativa. Son polos muy fuertes, pero creo que dentro de la madurez de la profesión médica tiene uno que ser capaz de ser inmensamente feliz en los momentos donde vale la pena hacerlo, pero también compartir la tristeza con los pacientes, porque yo creo que esa conexión emocional es lo que hace la diferencia de un médico en medicina reproductiva. Muchas gracias por esa respuesta. Es que no somos un podcast convencional, yo pregunto para todos. Sí, así es. Pero bueno, y ahora platicando sí sobre las pacientes, digamos en ese duelo fallido, la paciente perdió el bebé, el embarazo. ¿Tú tienes herramientas que te ayudan a llevarla sobre ese duelo? O digamos, eres muy práctico y no en un mal sentido, de decir, bueno, venga, esto sucedió, vamos a intentar otra vez, si se puede. ¿Eres alguna de las dos personalidades? O sea, ¿eres más como si ven, vivamos ese duelo juntos, llóralo, o de salir adelante rápido y ya a lo que sigue? Mira, yo creo que el momento más complejo de mi trabajo es ese. Es la comunicación con una paciente a decirle que su prueba de embarazo fue negativa o decirle que su embarazo se perdió. Ese es el momento más crítico, te digo. Y aprender a manejar ese momento lleva años, muchos años. Y yo creo que lo primero que buscan las pacientes hoy en día es honestidad y transparencia. Okay. Y tú tienes que darle eso. Y tienes que decirle lo que sientes tú de verdad con respecto a tus sentimientos y con respecto al tratamiento de ella. ¿A qué me refiero? Es muy importante acompañar a la paciente en ese momento. Ser muy empático, ser muy cercano, porque la paciente está destruida. Claro. Está destruida. Es un sacrificio físico, emocional, económico muy grande. Entonces, enfrentar ese momento realmente es muy difícil. Lo primero es acompañar. Y lo segundo es aconsejarla bien.
decirle, mira, yo creo que desde el punto de vista médico vale la pena que lo intentemos otra vez, o no, cambiemos de estrategia porque eso no está funcionando en esta línea. Pero hay que dejarles un espacio de un duelo que puede tomar unas semanas incluso, para recuperarse y tomar energías para seguir adelante. Entonces yo creo que sin duda alguna la sinceridad, como te decía, la transparencia en la información que le das es única. Yo en ese momento me dejo llevar por eso, me dejo llevar por lo que siento y lo que pienso, y también trato de aconsejarla de la forma más tranquila posible, pero muchas veces le digo, mira, pasemos el momento, respiremos y nos vemos en consulta en una semana o en 2, y en ese momento discutimos las opciones médicas que tenemos. Por ahora, no te preocupes, respira, si quieres llorar, llora, si quieres estar triste, está triste, pero vamos a seguir adelante porque finalmente es cierto, la constancia y la perseverancia es lo que finalmente da buenos resultados. Y, por ejemplo, digamos que la red de apoyo que la paciente tenga, me imagino que eso es algo pues fundamental, o sea, esa comunicación entre las parejas que tú ves, yo creo en mi perspectiva que es lo que la sostiene para decir, bueno, ahora le va, otra vez, o porque me imagino que la soledad en el momento en el que la mujer pierde ese embarazo se ha de sentir muy sola. Cuando la red de apoyo está con ella, cuando su esposo o su pareja está con ella, es algo que sí la levanta. ¿Tú ves ese patrón? O sea, que entre más apoyo emocional, esa red emocional tengan de sostén, ¿es más fácil que tengan éxito? 100%. 100%. Si una paciente tiene un entorno emocional que está acompañándola, abrazándola, es mucho mejor tanto la facilidad para obtener buenos resultados, sí, como enfrentar los resultados negativos. En el grupo INSER y obviamente en INSER Bogotá, tratamos mucho de conectarnos con las emociones de la gente, porque no es solo dar una estadística, no es solo dar un número. Somos buenos, somos muy buenos en resultados, pero si tú eres bueno y además eres una persona empática y sensible con tu paciente, eso cambia completamente lo que va a sentir. Entonces creo que es determinante esa conexión emocional. Yo siempre le pido a nuestros invitados al final de cada episodio que si ellos pudieran dar 1 o 2 consejos a esa mujer que de pronto pues está padeciendo por infertilidad ahorita o que sospecha que de pronto tiene ese diagnóstico de infertilidad, ¿qué les podrías decir tú o qué les aconsejarías? Mira, como mencionabas tú al principio de esta charla, 1 de cada 4 parejas con problemas de infertilidad finalmente logra acceder a un tratamiento. Algunas de ellas no lo logran por dificultad en el acceso, sí, pero hay otras que no logran por temor a la consulta, por temor a enfrentar un diagnóstico, por temor de no lograr el embarazo nunca, o por vergüenza de portar con un diagnóstico de infertilidad. Y mi invitación y mensaje sería, no se nieguen la oportunidad, no se nieguen la opción de al menos saber qué es lo que tienen, y recuerden que la gran mayoría de veces se puede solucionar. Entonces creo que vencer esos miedos, vencer ese temor, esa vergüenza de estas cosas que te acabo de decir, son parte importantísima para dar el paso del tratamiento de una enfermedad. Yo veo a mis pacientes y yo sé que cuando llegan a sentarse en la silla al frente mío han pasado por noches de lágrimas, de discusiones, de dudas, de muchos sinsabores, pero darse la oportunidad de llegar a esa silla y poder conversar, al menos le va a dar a esa persona la posibilidad de saber qué tiene y saber qué se puede hacer. Muchas gracias por eso. Te agradezco infinitamente por estar acá. Fue un honor. Creo que eres un médico de gran valor y como tú lo dijiste, de todo lo que nos pudiste contar hoy, que tú puedas como englobar desde la parte científica, la parte médica, la parte emocional en tus pacientes, creo que es lo más valioso que puede tener un médico. Entonces te felicito por eso, porque me parece admirable y admirable lo que hacen como médicos especialistas en este tema. Creo que es algo súper difícil. Eres bienvenido acá siempre. Espero que no sea la última vez que te tengamos acá, porque infertilidad es un tema que tiene para hablar 4 o 5 horas, pero te lo agradezco infinitamente y siempre bienvenido. No, el placer fue mío, de verdad. Disfruté mucho esta conversación, me pareció muy chévere, con información muy útil para la gente, muy fluida, muy natural, muy sincera, y de verdad disfruté mucho conversar contigo. Muchas gracias. A ti. Bueno, pues eso fue todo para hoy en nuestro tema de infertilidad. Nos vemos en el próximo episodio de Modo Salvavidas by Celica.